NMG, El testamento de una nueva medicina, parte 2, séptima edición, Doctor Médico. Rick Hammer, 4-5. Ejemplo, detenido de 34 años diestro, constelación con bulimia desde los 5 años, tinito en el oído izquierdo, constelación postmortal y suicida, a los 20 años 2 tentativas de suicidio, constelación agresivo maníaca a los 11 años, maníaco depresivo, tinito en el oído derecho, excepto en un caso, un asalto a mano armada a un joyero, el paciente comete siempre el mismo tipo de crimen, heridas, el paciente es luchador deportivo, y fracturas. El paciente es el tercero de 6 hermanos, 2 hermanas mayores, un hermano menor y él, son hijos del mismo padre. Cuando tenía 7 años su madre se separó del marido, un mesonero. Otro hermano nació de un novio de la madre tras la separación de su padre. El último hermano es de otro novio de la madre, el medio gitano, como el paciente lo llama siempre. Este hombre ha tenido un rol negativo importante en la vida del paciente. Por su culpa el paciente pidió espontáneamente ir al colegio para poder alejarse de casa. Desde la muerte del padre la familia siempre ha vivido gracias al Ministerio de Asuntos Sociales. La madre murió en marzo de 1993 de un infarto cardíaco derecho con embolia pulmonar, zurda, en el hospital. Había resuelto su conflicto de territorio, que había sufrido cuando el hijo había sido injustamente arrestado y seguidamente procesado. Cuando le sueltan de la cárcel, la mujer, 6 semanas después, tuvo un infarto derecho con embolia pulmonar. Anteriormente él se había ocupado durante muchos años de los ingresos regulares mediante sus hurtos. Primer DHS. A los 5 años más o menos, el padre, al que él había visto siempre borracho, le metió en la boca tomates, pepinos y pescado de lata. Cuando el paciente se enfadó el padre lo pellizcó, gritó y rugió en el mesón. Tuvo que vomitar. Eso enfadó todavía más al padre que le pegó y gritó más que al principio. El niño sufrió 1. Un conflicto de rencor en el territorio y 2. Un conflicto del oído con tinito a la izquierda, porque no creía a sus oídos a causa del balbucear del padre borracho. No podía ser cierto. Segundo DHS. Esta vez más que nunca el padre le hizo tragar pepinos, tomates y pescado enlatado. El niño se disgustó de un modo indescriptible, pero el padre por principios no cesó en su empeño, porque estuviera borracho o porque efectivamente lo estaba. Después de vomitar tenía que tragar de nuevo, por principios, pepinos, tomates, etc. Pocos minutos después del primer conflicto el niño sufrió un conflicto de miedo con asco. Desde aquel momento tuvo una constelación esquizofrénica con bulimia y efectivamente en más vías. Cuando se ponían en la mesa pepinos y tomates o pescado enlatado, de repente el paciente sentía el estímulo de vomitar o incluso tenía que devolver, además a causa de la hipoglucemia de la sangre, provocada por el conflicto de miedo con asco, tenía que comerse enseguida cualquier cosa, lo más dulce posible, hambre perruna. Cuando el padre balbuceaba de nuevo en estado de embriaguez, lo que hacía prácticamente siempre en los sucesivos 2 años, eso bastaba ya para la bulimia y el tinito. Tras 2 años y medio hasta la muerte del padre, el oído izquierdo fue afectado por un tinito permanente. La reducción auditiva, que se manifiesta siempre en la fase PCL, le atacó solo algunos años más tarde. Recordatorio. La fórmula de la constelación esquizofrénica con bulimia en el hombre diestro conlleva conflicto de rencor en el territorio con úlcera gástrica y conflicto de miedo con asco con hipoglucemia. En este caso están presentes los dos componentes para una constelación con bulimia, es decir, el peligro de vomitar a causa de la úlcera gástrica con coincidente necesidad frecuente de comer a causa de la hipoglucemia, voracidad con vómito. Tercer DHS. En 1970 el padre del paciente murió, cuando él tenía 7 años. El siguiente novio de la madre le dio un hermanastro al paciente y tras un año desapareció de nuevo. En 1972 llegó el medio gitano. El paciente lo describe como un hombre malo, pequeño de estatura con la mirada punzante, el pelo negro y un vestido típico. Hablaba Sinti, lengua que consecuentemente el paciente entiende bastante bien. Este novio de la madre, con el que se casó 3 años más tarde era delincuente profesional, era un sádico. La tenía tomada con el paciente y bastaba que el muchacho dijera una palabra que, a él, no le gustara para que fuera a por él. Un día le rompió un brazo con la escalera de la litera. El paciente tuvo que ser llevado al hospital y fue ingresado. Este fue el DHS,
sufrió 1. Un conflicto de territorio femenino. 2. Un conflicto de identidad. 3. Otro conflicto del oído. El castigo empezaba siempre con el grito de guerra, que era el nombre del paciente mal pronunciado Hoop. 4. Un conflicto de marcar el territorio femenino de la mucosa de la vesícula, por lo tanto, enuresis. Desde entonces el paciente tuvo bulimia desde los 5 años. Tinito del oído izquierdo. Una constelación agresivo-biomaníaca con conflicto añadido en el relé del territorio femenino y tinito del oído derecho. Incontinencia nocturna a causa del conflicto de marcar el territorio cerebralmente a la izquierda. Él mismo dice, desde entonces fui violento, aprendí lucha. Cada noche soñaba que el medio gitano me pegaba. Por la mañana, habiendo mojado la cama, me pegaba realmente por ese motivo. En este contexto es importante también lo siguiente: a los 17 años Hoop había estado metido en peleas ya diferentes veces, por ejemplo, como fan del Fútbol Club de Colonia, pero normalmente no había atacado jamás a nadie. Sin embargo, si tenía que defenderse lo hacía con uñas y dientes. Todavía a los 17 años volvía una noche de una discoteca. Afuera estaban los policías. Después supo que a 2 policías les habían pegado y estaban buscando a los responsables. Un policía dijo, este también estaba con ellos. Hoop no sabía qué pasaba porque era totalmente inocente y no sabía nada del tema. Los policías se lo llevaron con maltratos a la comisaría de Colonia, Wehrmacht, le golpearon en la cara mientras él seguía diciendo que no tenía nada que ver. Seguidamente fue condenado por el tribunal porque nadie le creyó. Desde entonces Hoop se volvió 1. Heroinómano, se dio por vencido, no creyó más en la justicia de las autoridades, policías y tribunales. 2. Tras cada uniforme veía el vestido típico del medio gitano que odiaba como la peste. Pero desde aquel momento odiaba también a los policías y a los funcionarios de prisiones. 4. DHS. Cuando el paciente tenía 19 años conoció a la mujer de sus sueños, una muchacha de 16 años. Tras 6 meses la relación terminó y para él fue un choque terrible que todavía hoy no ha superado. De hecho, sigue pensando en aquella mujer. En 1991 la volvió a ver. Tenía una hija de 3 años que tuvo con otro hombre. Ella quería casarse con él, pero lo encarcelaron. Por aquel tiempo intentó suicidarse 2 veces. El conflicto, otro conflicto de territorio, está activo todavía hoy, quizás reducido. Desde entonces el paciente, además de la bulimia y de su constelación agresivo-biomaníaca con frecuentes recaídas, está a menudo en constelación esquizofrénica postmortal, piensa siempre al tiempo después de la muerte, temporalmente en constelación suicida, temporalmente en sueño, a veces también despierto, siente que alguien lo llama Hoop, o al medio gitano que lo llama Hoop, aunque no haya nadie, u oye a su padre que balbucea. Los delitos. En cierto sentido este es el caso más emocionante para mí. Hoop ha sido mi primer compañero de cárcel o hermano de prisión. Enseguida me regaló su confianza y la tarde del segundo día había descubierto el sistema según el cual se cometen los delitos espontáneos. No puedes imaginar la emoción que he sentido. Hoop es muy inteligente, habría podido terminar con éxito cualquier carrera. Además, comprendí enseguida los hilos conductores. 6 días después había investigado otros 3 casos y lleno de alegría le pedí a la directora de la prisión su colaboración. Esta solo le echó un par de ojeadas a mis cartas añadiendo como última palabra inoportuno. Al final del segundo día habíamos encontrado juntos. Primera vía. Constelación con bulimia. Si el paciente iba a comer a cualquier sitio y el mesonero ponía en la mesa, o un amigo pedía, pepinos y o tomates y o pescado enlatado, inmediatamente el paciente se encontraba en la vía del primer y del segundo DHS. Le venía el vómito, a veces vomitaba realmente, e inmediatamente, tenía un hambre terrible, igual a constelación con bulimia. Segunda vía. Ahora es suficiente que cualquier cosa le haga recordar al medio gitano. O si oye que le llaman Hoop o incluso ve pasar por ahí al medio gitano, como sucedió en el primer asalto a mano armada, o le tiene que llamar, de hecho, el medio gitano conocía al que recibía sus botines, durante ese tiempo murió, e inmediatamente comete un crimen. Durante sus transgresiones procede con la seguridad de un sonámbulo, en constelación esquizofrénica, sin darse cuenta de nada. Si su cómplice no se hubiera confundido completamente, con la consiguiente alegría del Ministerio Público, sus numerosos crímenes no habrían sido descubiertos jamás.
Reflexionemos ahora. En la prisión se comían, al menos 2 o 3 veces a la semana, pepinos, tomates y pescado en conserva, con la alegría de la mayor parte de los detenidos. Él vuelve siempre a las vías conflictivas. Yo mismo he sido testigo cuando le han dado un cuenco de plástico con ensalada de pepino. Inmediatamente ha tenido el estímulo del vómito y lo habría hecho si no hubiera tirado todo rápidamente al cubo de la basura. Además, en la prisión ve todo el día figuras parecidas a medios gitanos, es decir, guardianes con uniforme. Por eso a menudo no sale al patio, para no verlos. Ahora, amigos míos, díganme ustedes, ¿qué es lo que está bien y lo que está mal, dado que cada juez decide conforme al Código Penal? ¿Qué culpa puede tener este hombre si cuando tenía 5 años fue torturado por un padre sádico y si a los 9 por un sádico medio gitano le rompió brutalmente un brazo, metiéndole así en la constelación agresivo-biomaníaca? ¿Puede haber algo peor que un niño de 11 años que le pide a su asistente social que le mande a cualquier colegio para alejarse de casa? ¿Se puede hacer algo, si ahora continúa a recaer en las vías, sin conseguir alejarse de ellas? A duras penas se puede hacer justicia a una persona así si los jueces, que se tienen por inteligentes y rectos, juzgan en base a los dogmas, normas y parágrafos. No ayuda a nadie, ni al interesado mismo ni a la comunidad, que desea estar segura de que en el futuro no se cometerán estos delitos. Este caso, mi primer caso, es el más típico de todos y entonces espero que también el más ilustrativo. La persona permaneció y permanece en doble constelación esquizofrénica. Él es violento, cuando debe defenderse del padre, en su recuerdo, pepinos, tomates, balbuceos de borracho, o del medio gitano con el vestido típico o de los policías en uniforme como el gitano, además roba, como en el segundo caso desde que la mujer de sus sueños se fue, desde que no tiene una manada y ninguna posibilidad de cazar la presa con su manada. Entonces está obligado a robar la presa para sobrevivir. Aquí la nueva medicina revela una capacidad de comprensión sorprendentemente nueva, es decir, en clave biológica, de la predisposición al crimen y también del esquema de conflictos que precede a un particular tipo de delito. Esta nueva comprensión tiene también que ver con la terapia como inmediata consecuencia lógica, al menos en líneas generales. La terapia, mientras que sea posible, tiene que considerar, lo primero de todo, las causas que han desencadenado la predisposición al crimen y por lo tanto también los delitos e incluso el tipo de delitos. Nuestra justicia, nuestros códigos penales y sobre todo nuestro sistema judicial no tiene en cuenta estas cosas. Sin embargo, en un futuro debemos pedir a nuestros tribunales que tengan en cuenta estos contextos, no solo para poder ayudar a los denominados criminales con un correcto conocimiento de las causas, sino también para proteger a la sociedad de los crímenes de un modo más eficaz. Cada criminal, conociendo los factores causales, tendrá en el futuro una responsabilidad realmente nueva en el éxito de una terapia y también de una nueva recaída en el crimen. Sin embargo, en la terapia tenemos que distinguir muy bien entre 1. Lo que habría sido realmente necesario para una solución a partir del sentido arcaico biológico de los conflictos o de las combinaciones de conflictos. 2. Lo que quizás sería posible hacer biológicamente también ahora en condiciones óptimas por una determinada situación social. 3. Lo que todavía es posible o realizable en las condiciones de una sociedad en decaimiento con estructuras familiares destruidas, etc., civilización hecha añicos. A esto se añade también la dificultad de tener que prestar atención a la larga duración de cada conflicto, dónde y de qué modo, si solo o en constelación, si está permitido buscar una solución y en caso positivo, si tiene que ser una solución total o solo parcial, y así todo. La solución actualmente es, en términos biológicos, capturar al lobo alfa, que ha sido privado de su manada, se ha vuelto violento y se ha puesto a robar al no tener la posibilidad de cazar con la manada, y encerrarlo en un pequeño recinto en el zoo donde se le da el alimento. De verdad que esto no puede ser sensato ni ser la solución del problema. La otra gran dificultad, como ya se ha dicho, es tener que tratar con una justicia que hasta ahora es completamente ignorante de este modo biológico de pensar. En el futuro habrá que cambiar las cosas fundamentales. Otro problema es el hecho de que el criminal y el paciente es toxicómano, como lo son en prisión más o menos el 82% de los detenidos. Esta es una horrorosa realidad que no se toma a la ligera. La situación global es tan complicada que no se puede resolver tratando simplemente los síntomas. Hace falta un modo de pensar diferente e innovador que comience todo desde el principio. Todos se lamentan y acusan al Estado de la ineficacia de nuestra justicia y del sistema penal. Los escándalos se siguen uno tras otro.
Cada vez es más evidente que ni siquiera la psiquiatría legal tiene ninguna base para expresar juicios o diagnósticos y pronósticos sobre los criminales y obviamente, tampoco puede ofrecer garantías de que estos se conviertan en reincidentes. Ahora podemos meter mano a todas estas cosas con una base notablemente más eficiente y sobre todo comprobable de un modo objetivo, con el conocimiento y la ayuda de las correlaciones y las leyes biológicas de la nueva medicina. Aquí se ofrece una vía de salida sin tener que seguir recurriendo a expedientes para intentar tapar los problemas en base a los síntomas. Necesitamos de un cambio radical de nuestra sociedad. Tenemos que aprender a entender de nuevo las reglas de la naturaleza. Cualquier animalillo conoce el funcionamiento del propio ser, solo a nosotros, tontos hombres, ¿no nos hace falta? En nuestro último caso el paciente sueña una solución, le apasiona conducir motos. En Portugal existe un club para motoristas que viven de modo autónomo y a él le gustaría irse allí. Actualmente eso podría ser una solución perfecta, pero no a la larga. También allí hay tomates, pepinos y medios gitanos. Inevitablemente en la primera ocasión recaería en sus vías, aunque pudiera alejarse de aquí legalmente. Antes que nada, se deberían elaborar y resolver algunos conflictos. Conclusiones. Para mí ha vuelto a ser como cuando descubrí el cáncer y las otras denominadas enfermedades de la medicina. En 1981 creía haber descubierto que la causa del cáncer fuera un cortocircuito en el cerebro. Eso era mitad correcto, mitad erróneo. En verdad, incluso habiendo descubierto una cosa correcta, me di cuenta de que no se trataba de un cortocircuito, era la activación de un programa especial, biológico y con sentido de la naturaleza lo que yo había encontrado. En 1981 sostenía que la madre naturaleza cometiera continuamente errores, al igual que todos nosotros, con nuestra loca arrogancia, hemos aprendido y enseñado en la universidad. También en este caso había intentado explorar la causa de los delitos espontáneos alejándome de todas las doctrinas corrientes. Los puntos del debate eran taras hereditarias, inferioridad ético-moral, molestias psicológicas. Encontré algo diferente. 1. Las personas que cometen los delitos espontáneos están prácticamente todos en constelación esquizofrénica. 2. Los delitos espontáneos se producen casi obligatoriamente si se verifica una predisposición al crimen de modo específico, es decir, como resulta de dos programas especiales, biológicos y con sentido, EBS, que entonces llamamos combinaciones en las cuales los dos programas EBS están los dos siempre activos o uno está siempre activo y el otro está activo con recaídas o los dos se vuelven activos al mismo tiempo con recaídas. En principio, así lo he descubierto, como los programas EBS son respuestas biológicas sensatas a conflictos que nos han tomado por sorpresa, así las combinaciones de estos programas especiales, que en parte llamamos constelaciones esquizofrénicas, son a su vez biológicamente sensatas. Pero este hecho no se había notado o no se nota hasta ahora en el ambiente que rodea al criminal ni en el criminal mismo que en el momento del crimen, como ya hemos dicho, se encontraba en constelación esquizofrénica. Consecuentemente se duda si es correcto castigar con la prisión estas realidades biológicas sensatas. Las personas solo son custodiadas y los periodos de detención se calculan según los parágrafos. Aquí en la prisión de Colonia se encuentran muchas personas de alto nivel y de gran valor. La detención punitiva de los denominados criminales es un mero apresamiento de aniquilación como dicen correctamente los reclusos. De hecho, representa el alejamiento de la sociedad. Mientras el prisionero está en la celda se destruye todo lo que había constituido su denominada vida burguesa. Sus vecinos apenas le preguntan por qué ha estado en la cárcel, el hecho de haber estado en prisión ya es suficiente para la mayoría para despreciarlo. Incluso si sale de la cárcel a los pocos meses se encuentra ante el vacío humano, existencial, dicho con pocas palabras, el vacío social. El motivo de la pena entonces supuestamente había sido la conjetura de que el delincuente o el criminal, por su propia voluntad y libre decisión hubiera hecho una cosa moralmente mala. El castigo debe reparar el daño y redimirlo. Sin embargo, si es correcto lo que he descubierto, la base moral del delito y la pena relativa infligida no puede subsistir, al menos bajo el aspecto biológico. No podemos castigar a una persona por algo que es sensato biológicamente. Consecuentemente nos tenemos que preguntar si hay todavía algo de razonable en nuestros dogmas y en las normas que hemos creado. La concepción del mundo con orientación natural o biológica o, lo decimos tranquilamente, la religión cósmica natural.
contiene para la clase dominante de nuestro sistema la fatal desventaja de que ésta no se puede combinar con las prescripciones, los parágrafos y los otros beneficios de nuestra civilización. Por lo tanto, como temo, ahora tendrá lugar al principio una lucha todavía peor sobre las ideologías y sobre la valoración moral del crimen en general, en lugar de tomar nota y de comunicar simplemente los resultados de este análisis. Pero una cosa es cierta, la nueva medicina sabe que tiene de su parte a millones de criminales de todo el mundo que, por primera vez, han visto la posibilidad de recibir un tratamiento realmente correcto. Y se ganará también el interés de todas las personas juiciosas de nuestra sociedad que, cada vez más numerosas, se lamentan de las consecuencias de los crímenes y de una justicia impotente. Nosotros, amigos míos, estamos llamados a reflexionar según estos nuevos conceptos de la nueva medicina, cómo se puede echar una mano en este campo, que desde hace tiempo se ha vuelto insostenible e ingobernable como todos han admitido, y dar una base completamente nueva como la madre naturaleza ha previsto para nosotros ya hace millones de años. 5. El lenguaje biológico interanimal del hombre y los animales. La necesidad de los hombres de comprender el lenguaje de los animales es tremendamente antigua. De nuestro perro, caballo o vaca esperamos que puedan aprender nuestra lengua, sobre todo nuestras órdenes, es decir, que se dejen amaestrar. Los antiguos hititas, indios, griegos y germanos, como sabemos por el estudio de sus religiones, tenían generalmente una relación muy profunda con los animales, por ejemplo, consideraban a los caballos como sus amigos. Los dioses no solo podían transformarse en animales, sino que muchos de ellos se representaban con semblante animal. Era obvio que los animales tenían un alma y un lenguaje. Naturalmente las divinidades eran capaces de conversar con los animales. Ocasionalmente también a los hombres se les concedía esta capacidad. Sobre todo el cosmos entero no se dividía, había dificultades de comunicación, pero no eran insuperables. Cuando más arcaicas e íntegras eran las religiones, más normal resultaba para los hombres este diálogo con los animales. Esta situación cambió radicalmente con la afirmación del cristianismo y del islamismo. Su desprecio por los animales truncó todo diálogo con ellos y degradó a todos los animales y a las plantas a objetos puramente comerciales que se podían disfrutar y vender. El diálogo con nuestros animales se ha interrumpido y nada ha podido cambiar ni siquiera la pequeña luz de esperanza de San Francisco de Asís. Al contrario, a los animales se les niega no solo el alma, sino también su lengua. Los indiferentes dicen, los animales no pueden sufrir dolor porque no tienen alma, lo más un alma colectiva, gritan solo por instinto, solo por reflejo. Se puede incluso lograr que no griten más. Pero nuestros compañeros animales gritan también bajo una tortura que los ha privado de voz. En los tiempos recientes la denominada etología está cogiendo cada vez más importancia. Aprendemos cada vez más a entender nuevamente eso que antes se había vuelto de hecho incomprensible. Por eso tenemos por necesidad que comunicar con nuestros compañeros, los animales. Pero este trabajo permanece fragmentado mientras que solo hablemos de instintos y de modos de comportamiento y no reconozcamos que los animales tienen un alma parecida a la nuestra. Solo entonces podremos comunicarnos con ellos de verdad. El gran obstáculo en los intentos de comunicación hechos hasta ahora ha sido siempre el hecho de no poder entender el lenguaje de los animales. Quizás un día se conseguirá de verdad descifrar la frecuencia de los sonidos emitidos por los delfines y quizás, lentamente, se conseguirá comprender el lenguaje sonoro de los animales. Sin embargo, cualquiera que ame a los perros, por ejemplo, sabe que un perro habla con todo el cuerpo y que los otros perros lo comprenden. Habla con la cola, que puede subir o bajar, habla con la piel, que eriza, habla con los gestos de los ojos, mostrando los dientes o moviendo las orejas, además habla con los actos rituales, por ejemplo, sometiéndose al enemigo victorioso y ofreciéndole el cuello para que lo muerda. Obviamente no podemos oír esta parte de su lengua, pero el perro se sirve de ella para expresarse. Así hacen todos los animales entre ellos, según su especie particular. Hablan una lengua distinta de la nuestra, pero no por ello son más estúpidos que nosotros, sino solo diferentes. Existe sin embargo una lengua que tenemos en común con nuestros animales. Se trata de la lengua biológica interanimal de nuestro cerebro. Siendo yo solamente un modesto colega de San Francisco de Asís, resulta esta lengua común muy clara y fácilmente reconocible. Y siendo actualmente todavía un poco complicada,
Podemos sin embargo y en líneas generales conversar con cualquier caballo o ratón mediante el TAC cerebral. De hecho, la lengua del cerebro, justamente la lengua biológica interanimal, es análoga a aquella de los humanos tanto respecto a la localización de los miedos y de los conflictos en el cerebro, como a las modificaciones que suceden en el cerebro, un conflicto madre-niño, un conflicto de desvalorización de sí mismo, un conflicto de miedo en la nuca. Se encuentran todos en puntos análogos en el cerebro del hombre y de los animales, mamíferos, y dejan impreso su decurso conflictivo, como focos de Hammer, de igual modo que los conflictos en el cerebro del hombre. 511. Caso de un paciente animal, la perra Tekel Sinda. La perra Tekel Sinda sufrió, además de un adenocarcinoma mamario, una denominada epilepsia gástrica. Su dueña, muy anciana, había muerto. La hija de la dueña cogió a la perra para tenerla en su apartamento de la ciudad y en su estanco. La perra Tekel sufrió al mismo tiempo dos conflictos. 1. Un conflicto de rencor en el nido con correspondiente adenocarcinoma mamario a la derecha, en lugar de a la izquierda siendo zurda. 2. Un conflicto de identidad, no sé cuál es mi lugar, con correspondiente úlcera gástrica, en lugar de una úlcera de la mucosa del recto a causa de ser zurda. La perra Tekel que aparece en la foto, que pide la salchicha siempre con la pata izquierda, es claramente zurda. Si la perra fuera diestra, el FH habría estado situado a la derecha en el cerebelo, con adenocarcinoma mamario izquierdo, y en el neoencéfalo izquierdo, con úlcera del epitelio pavimentoso de la mucosa rectal. Sin embargo, a causa de ser zurda encontramos el FH en el cerebelo izquierdo y el correspondiente adenocarcinoma en la fila derecha de mamillas, así como también el otro FH en el hemisferio derecho del neoencéfalo en el relé del estómago, por supuesto con conflictos idénticos como en el caso de un animal diestro. FH para la úlcera gástrica, véase la flecha a la derecha, aquí por el conflicto de identidad a causa de ser zurda. El FH tiene recaídas crónicas, presenta ya al mismo tiempo una acumulación de glía con un edema de reciente formación. Descubrí que la perra tenía la crisis epiléptica en el punto culminante de una fase de solución, cada vez que el hermano de la nueva dueña había estado de visita. Entonces la perra, que tenía un conflicto biológico de identidad, creía que él la llevaría de nuevo con él a su casa de antes, donde el hermano de la nueva jefa seguía viviendo. Allí había tenido un buen jardín grande y mucha libertad de movimiento, en comparación al pequeño estanco en el centro de la ciudad. Cuando de nuevo veía que él no se la llevaba, entonces tenía la crisis epileptoide. Mediante el TAC cerebral comprendemos la lengua de la perrilla, a la que ya habían operado 2 veces y que tenía que ser adormecida, justo eso. La terapia, una vez que comprendimos el lenguaje del animalillo, fue relativamente simple. Teníamos que preocuparnos por encontrar una solución duradera del conflicto biológico de identidad, no sé cuál es mi lugar. Resolvimos el problema pidiendo al hermano de la jefa que no fuera de visita durante algunos meses. Además, cada mañana le llevaba una buena salchicha a la perra al estanco, lo cual obviamente le gustaba mucho. Pronto el animal entendió cuál era su sitio. El carcinoma de las mamas se detuvo y ya no fue necesario la intervención quirúrgica. La epilepsia gástrica, que antes se había manifestado 2 veces a la semana tras la visita del hermano de la dueña, desapareció de improviso. Nada habló ya de ponerle la inyección. Desde hace 4 años la Tekel es de nuevo vivaz y se siente perfectamente. Solo se trataba de entender la lengua de la compañera Tekel Sinda, después la terapia fue fácil, es decir, coherente y obvia. 512. Caso de un paciente animal, la perra boxer Kimba. Para comparar exponemos aquí brevemente un caso de conflicto de identidad en una perra diestra, que se describe de un modo más exhausto en el capítulo de la psicosis. Nuestra pareja de boxer, a la derecha el macho, vaso y a la izquierda la hembra, Kimba. Kimba, cuando había alcanzado casi la edad de 8 años fue trasladada de Roma a Colonia. Debido a esto sufrió un conflicto de identidad. ¿Cuál es mi lugar? Y siendo diestra tuvo una úlcera de la mucosa rectal. Cuando, tras las peleas con el macho, más joven, hizo amistad con él, manifestó las correspondientes hemorroides en la fase de curación. Kimba con hemorroides. Kimba con hemorroides 2 días después. 2 semanas después, Kimba con las hemorroides cicatrizadas. TAC cerebral de la caja craneal del perro. En el relé del recto del lóbulo temporal izquierdo se ve un gran edema como signo de la fase PCL. Sé de nuevo cuál es mi sitio. En este periodo los 2 boxer eran ya inseparables.
5.1.3 Imágenes para sonreír. El gato jefe con el colaborador. 5.2. El conflicto biológico en el periodo embrional, el lenguaje del cerebro. El hombre, igual que los animales, es desde el principio de la procreación un organismo autónomo. Como tal revive la filogénesis completa en la ontogénesis intrauterina. Durante todo nuestro desarrollo filogenético hemos podido sufrir conflictos biológicos, donde los más arcaicos son los conflictos de los órganos directos del paleoencéfalo. ¿Por qué no deberíamos poder sufrir conflictos biológicos durante la recapitulación filogenética de la ontogénesis en el vientre materno? Obviamente podemos sufrirlos y precisamente como organismos autónomos. Esto es la primera manera de sufrir un conflicto biológico de un modo casi del todo independiente de la madre. Un segundo modo de sufrir un conflicto biológico es aquel por el que la madre siente pánico y cierra los vasos que alimentan la placenta, entonces el niño pasa hambre. La madre sí que sufre un conflicto, pero eso queda limitado al final del embarazo, eso sucede a partir del final del tercer mes de embarazo, porque el embarazo tiene la prioridad absoluta. La situación cambia al instante si el niño en el vientre materno está él mismo en fase CA y desencadena un aborto, prácticamente se suicida. Entonces se manifiestan las contracciones y desde su inicio el embarazo está completo bajo el aspecto biológico. 5.2.1. Ejemplo: conflicto de líquido en fase intrauterina con conflicto de rencor en el territorio y miedo en la nuca. Una joven comadrona en el quinto mes de embarazo limpiaba los instrumentos en el fregadero de la sala de parto. Allí cerca estaba la cama de una parturienta extranjera que, dado que entendía mal el alemán, cayó en el pánico por las contracciones. De improviso soltó un grito fortísimo, como una histérica haciendo temblar toda la sala de parto, según cuenta la joven comadrona. En aquel instante el embrión en el vientre de la comadrona debe haber sufrido un conflicto del agua y al mismo tiempo un DHS con conflicto de amenaza en el territorio. Él asoció el agua a un grandísimo peligro. A causa del grito de la parturienta, la comadrona estaba justo lavando los instrumentos bajo el agua corriente y el agua salpicaba con mucho ruido. Por la tarde la comadrona tuvo contracciones y pequeñas hemorragias con riesgo de aborto. Se quedó en casa un par de días y creyó que la situación se había calmado. Volvió a trabajar en la sala de parto, lavó de nuevo los instrumentos y, al igual que su niño, oyó de nuevo como otra parturienta gritaba, realmente no de la misma manera que en el caso precedente, pero eso bastó para mantener activo el conflicto que evidentemente había sufrido el niño en el vientre materno. La comadrona tuvo repetidamente contracciones y otras hemorragias, de nuevo surgió la amenaza de un aborto. Al final, a mediados del sexto mes cogió la baja por maternidad. Desde entonces el embrión no sufrió más recaídas, lo cual permitió que el conflicto se solucionara. Cuando finalmente nació el niño, se vio que tenía un quiste en el riñón izquierdo. La madre además notó que el niño tuvo durante mucho tiempo una fuerte tos y que veía mal. Por desgracia la madre se dejó convencer para que le operaran el riñón e incluso para suministrarle quimio, aunque estuviera bien. Relea a la derecha frontalmente, FH por el carcinoma bronquial en la fase PCL. A nivel orgánico clínico, fuerte tos. Relé del mesoencéfalo en la zona de transición de la médula cerebral occipital a la izquierda. FH de la necrosis del parénquima renal en fase PCL. A nivel orgánico, quiste del riñón izquierdo. La madre con el niño. 5.2.2. El conflicto intrauterino más frecuente, el síndrome de la sierra circular. El conflicto embrional más frecuente, con diferencia, es el de la sierra circular. El mecanismo es el siguiente: el hombre tiene códigos innatos igual que los animales. Con esto quiero decir, desde hace millones de años vivimos en la misma zona terrestre que los leones u otros predadores. El rugido de león es para nosotros una señal de alarma. Es una cosa innata en nosotros e incluso el embrión reconoce el rugido de león y se asusta muchísimo. Nuestra sierra circular imita de alguna manera los rugidos o ruidos de un animal depredador. En nuestra civilización la madre embarazada durante este tiempo ha perdido ampliamente sus instintos. Puede estar cerca de una sierra circular funcionando o incluso cerrar ella misma, sin pensar que el niño, en su vientre, cae en un pánico tremendo, porque puede por lo tanto pensar que de un momento a otro la madre será devorada por un león, incluido el embrión. Según cuando el conflicto biológico ataque por primera vez, de la duración y de la frecuencia del conflicto, y obviamente según cómo el embrión ha vivido el conflicto biológico en el primer DHS, observamos
Tras el nacimiento, parálisis motoras y sensoriales o una combinación de las dos, a menudo también de constelaciones esquizofrénicas. Basta con que el niño sea expuesto a un ruido que asuste de una manera parecida, como por ejemplo el ruido de una taladradora mecánica, para hacerle sufrir un nuevo conflicto biológico en el otro lado de la corteza del neoencéfalo. En ese punto aparece el peligro de que el niño permanezca en constelación esquizofrénica con estos dos conflictos biológicos durante muchos años, porque los padres seguidamente, ignorando todo, continúan pasando con el carrito, por ejemplo, junto a una sierra circular. Sobre todo en el campo, la sierra circular es ya casi un utensilio doméstico. El programa de nuestro cerebro simplemente todavía no prevé este tipo de ruidos de nuestra civilización, si bien los asocia a peligros que a causa de nuestras adaptaciones filogenéticas son memorizadas por nuestro programa cerebral. 523. Ejemplo, un neonato con pie equino y diabetes. La flecha a la derecha arriba indica el centro del FH de la diabetes. Justo dorsalmente se encuentra el centro del conflicto motor, para la pierna izquierda. La flecha de la izquierda indica el segundo conflicto motor, para el brazo y la pierna derechos. Flecha de abajo, conflicto de miedo en la nuca como diagnóstico secundario. El TAC cerebral de al lado es de un niño de pocos días, nacido con el pie izquierdo equino. Esto tiene que ver con un espasmo de la pierna izquierda, por lo tanto con una solución en suspensión de un conflicto motor. El niño, sin embargo, había sufrido también otro conflicto motor para el brazo y la pierna derecha y tenía diabetes. Había puesto resistencia, sufriendo el conflicto de no poder huir, ya que los padres durante el último periodo del embarazo peleaban continuamente. El niño sintió pánico y entró en constelación esquizofrénica, es decir, que en el vientre materno había sufrido al menos 3 conflictos. Tras el nacimiento se produjeron recaídas conflictivas por el hecho de que los padres continuaban peleándose frecuentemente. 524. Ejemplo, muerte de un bebé por daños causados en el hospital. Un lactante diestro de 3 meses y medio, a causa de una vacuna contra el tétanos y la difteria, sufrió un conflicto motor con parálisis parcial del brazo derecho, conflicto de no poder evitar algo, así como un conflicto de rencor en el territorio con úlcera gástrica. Para ponerle la inyección el niño estaba envuelto en una toalla. Flecha a la izquierda arriba, FH para el conflicto motor con parálisis parcial del brazo derecho, aquí en el momento de la solución. Flecha a la derecha abajo, FH para el conflicto del rencor en el territorio con úlcera gástrica en fase PCL, es decir, con hematemesis. El lenguaje interanimal de la imagen cerebral es claro y convincente: déjenme libre, déjenme ir con mi madre y dejen de atormentarme. Cuando el conflicto se resolvió, siguió la crisis epiléptica motora en la fase de curación. El niño fue ingresado en el hospital, donde obviamente cayó en un círculo vicioso de otras recaídas a causa de las operaciones médicas como inyecciones, goteo, etc. Durante ese tiempo se produjeron pequeñas soluciones con crisis epilépticas motoras y epilepsia gástrica en el punto culminante de la fase PCL de la úlcera gástrica. Al final el niño desarrolló regularmente una alergia a los médicos que desembocó en un grave daño por la hospitalización. Al final se descubrieron los correspondientes focos de Hammer en el cerebro, erróneamente interpretados por la medicina oficial como tumor cerebral, y se realizó una estúpida operación cerebral contra la voluntad explícita de la madre, que había conservado un sano sentido común, pero a la que se le había quitado el derecho de tutela por decreto judicial. Con eso se esperaba eliminar la continua hematemesis, que sin embargo tras la operación empeoró todavía más, y de hecho solo podía empeorar. Al final el niño murió de caquexia cuando tenía 1 año y medio. 525. Ejemplo, consecuencias de un parto difícil. Este caso se refiere a un neonato de 6 días, holandés, en el que se puede comprender muy bien a posteriori el lenguaje interanimal de nuestro cerebro. Había precedido un parto muy difícil por el cual el niño había permanecido bloqueado en el cuello del útero durante 10 horas, causando así una grave hipoxia. El neonato, claramente diestro, sufrió por ello un conflicto de miedo frontal, de territorio, de rencor en el territorio, hemisferio derecho del neoencéfalo, un conflicto de miedo en la nuca, otro conflicto de territorio a la izquierda perinsularmente, además un conflicto del tálamo, es decir, un gravísimo conflicto de la personalidad con alteración de los parámetros químicos, así como un grave conflicto de pérdida en el relé del testículo a la derecha para el testículo izquierdo. La medicina oficial consideró todos estos focos tumores cerebrales. Durante el nacimiento el neonato estaba en constelación esquizofrénica, como se puede ver.
6 días después, sin embargo, todos los conflictos se han resuelto ya y todos los focos presentan edema. Podemos entender el lenguaje y los miedos del neonato solo si reconstruimos el parto con la mayor precisión posible. De hecho, solo así estaremos en posición de visualizar en qué sucesión se han producido los conflictos. Muchas tomografías computarizadas de niños justo tras un parto difícil se muestran de un modo parecido a este ejemplo. Afortunadamente el cerebro es joven, la caja craneal muy elástica, de tal manera que todos los edemas se pueden soportar bien. Serie de TAC cerebrales de K.R., nacido el 10 de mayo de 1990, TAC del 16 de mayo de 1990. Flecha a la derecha, conflicto de miedo frontal, de amenaza en el territorio, de territorio y de rencor en el territorio. Flecha a la izquierda, conflicto de territorio, femenino. El lenguaje biológico interanimal del cerebro es clarísimo, sin embargo, recuperación de los miedos del parto. Flecha a la izquierda, FH para el conflicto de miedo en la nuca. Flecha a la izquierda arriba, FH para el conflicto de amenaza en el territorio, femenino. Flecha a la derecha abajo, FH para el conflicto de pérdida, testículo izquierdo. Tomo 2. En conformidad con los derechos reservados por el Dr. Médico Rick Heard Hammer. Amici Dirk, Ediciones de la Nueva Medicina SV.